Mi nombre es Eulalia, y con 93 años a cuestas, siento como si fuera ayer, cuando sentía el barro colorado pegándose a mis pies de niña. Agradezco que hayas venido a escucharme, pero te advierto de antemano que lo que voy a contarte no es un relato para arrullar el sueño de un niño. Te dejará con la sangre hirviendo y, quién sabe, hasta con el estómago revuelto. Pero no me tomes a mal. Los tiempos eran otros. Gracias a Dios, hoy las cosas son muy diferentes para las mujeres, o al menos deberían serlo. Y mira, no todo fue malo. También tuve mis momentos de alegría. Ya lo verás. Ahora, prepárate, porque no tengo todo el día, e imagino que tú tampoco. Así que vayamos directo al grano. Siéntate ahí y presta atención, que la historia que voy a contarte es para erizarle los cabellos hasta a los calvos. Llegué a este mundo en el año 30. Era la 10ª de 10 hermanos, precisamente la mayor. Imagínate. Nuestra casa era una casita de madera, muy humilde, pero bonita a su manera. Tenía hasta un pequeño espacio al frente, donde nos sentábamos a tomar el fresco al caer la tarde. Las tablas eran viejas, pero papá siempre se las ingeniaba para mantener todo arregladito. De día, la luz del sol se filtraba por entre las rendijas, haciendo danzar el polvo en el aire. Ya de noche, ¡ay! Las lámparas de queroseno proyectaban sombras fantasmagóricas en las paredes, alimentando nuestra imaginación infantil con historias de aparecidos que los mayores contaban. Ave María, qué miedo daba. Mi madre, Carmen, era una cosita menuda, pero tenía manos encallecidas de tanto trabajar. Vivía con un rosario entre los dedos, rezando en voz baja. Mi padre, Antonio, era un hombretón seco como un palo de arara, con la piel quemada por el sol inclemente, pero cuando sonreía, que era raro, derretía el corazón de cualquiera. La vida en el campo no era fácil, pero tenía su encanto. Nos levantábamos con el canto del gallo, incluso antes de que saliera el sol. El aroma del café se mezclaba con el de la leña, ardiendo en el fogón de barro. Comíamos un poco de farofa, cuscús con huevo, y ya salíamos para la faena. Recuerdo el sabor salado en la boca mientras tragaba apresuradamente para no llegar tarde. Con 6 añitos, ya tenía la azada en la mano. ¡Cómo dolía! Pero uno se acostumbraba. Sembrábamos frijol, maíz, mandioca. En las épocas de cosecha, el aroma dulce del maíz tierno se esparcía por el aire, haciéndome agua a la boca. A la escuela fui solo 2 años, en una salita improvisada en la iglesia. La maestra, doña Santina, era de la ciudad grande y vino a civilizar a los muchachos del campo. Recuerdo el olor a gis y el ruido de la vara golpeando la mesa para llamar la atención. Aprendí a leer y escribir, gracias a Dios, pero fue una lucha. Y ay de nosotros si no aprendíamos. La maestra era muy estricta. Nos daba unos buenos golpes, con la regla de madera en la mano. Nuestros juegos eran sencillos, pero llenos de alegría. Corríamos por los campos, sintiendo el viento cálido del sertón en nuestros rostros. Jugábamos a las escondidas entre las plantas de yuca, el sonido de nuestras risas infantiles, resonando por toda la plantación. Por la noche, sentados en el umbral de la puerta, escuchábamos las historias fantásticas que la abuela Quiteria contaba sobre almas en pena y tesoros escondidos. Hay muchas personas que no creen en este tipo de historias, que si uno las cuenta, te tachan de mentiroso. Pero mi familia y yo ya hemos pasado por tantas cosas allá en aquella finca. Pero eso no lo voy a dejar, les platico. Mi abuela era una verdadera personalidad, con su cabello blanco siempre recogido en un moño, unos ojos negros que parecían leer el alma. Sus manos, marcadas por el tiempo, eran expertas en preparar los mejores remedios caseros, y su voz ronca entonaba historias con un poder indescriptible.
¡Ay! Las fiestas de San Juan. Eran los momentos más esperados del año. El olor a la madera quemándose, los cohetes trazando figuras en el aire, la música alegre del acordeón y el triángulo, nuestros vestidos coloridos, girando en la noche iluminada por las fogatas, el sabor dulce de la canjica. Todo era maravilloso, pero la vida no siempre era fácil. La sequía era un azote constante. Había años en que el cielo se convertía en una plancha ardiente, sin una sola nube que lo cubriera. La tierra se agrietaba, el ganado moría de sed, y a mí se me partía el corazón al encontrar algún animal muerto en el camino. Claro, no eran nuestros. Nosotros apenas teníamos gallinas en esos tiempos. El sonido más común era el del viento silbando entre las hojas secas de los árboles. La fe era lo que nos mantenía en pie. Todas las noches rezábamos el rosario en familia. Las Ave Marías se mezclaban con el crepitar del fuego en el fogón. Mamá deslizaba las cuentas del rosario entre sus dedos, pidiendo lluvia, salud y el pan de cada día. Conforme fui creciendo, las responsabilidades aumentaron. A los 10 años, ya cuidaba de mis hermanos menores, como si fueran mis propios hijos. Les cambiaba los pañales de tela, los bañaba, les preparaba el biberón. El olor a leche agria y orina de bebé era más común que el aroma del mandacaru en flor. La pobreza era nuestra compañera inseparable. Nuestra ropa estaba llena de remiendos. Los días de mercado, mamá contaba las monedas con cuidado, debatiéndose entre comprar un poco más de harina o unas sandalias para quien anduviera descalzo. Pero, mire, mi niña, a pesar de todo, había mucho amor en esa casa. Por las noches, contábamos historias alrededor de la mesa, escuchando el canto de las cigarras afuera. Cuando papá no estaba demasiado cansado, tomaba la guitarra y tocaba melodías que hablaban de amor y nostalgia. De vez en cuando, una lágrima rodaba por la mejilla de la abuela, pero ella siempre lo negaba. Jamás imaginé que aquellos tiempos, con toda su dureza, serían los más felices de mi vida. El aroma de la tierra mojada, el sabor del umbú recién cogido del árbol, las muñecas que hacíamos de paja de maíz. Todo eso quedó guardado aquí, en mi corazón, pero ahora le voy a contar una parte triste de mi historia. Éramos pobres, sí, pero al menos estábamos todos juntos. Hasta que un día, pareció que el cielo mismo se desplomaba sobre nuestra familia. Yo acababa de cumplir 13 años, cuando papá enfermó. Empezó con una tos persistente, que no se le quitaba. Pensamos que era solo una gripe, pero empeoró. Dios mío, cómo ese hombre fuerte se fue debilitando ante nuestros ojos. El olor a jarabe de guaco y té de hojas de naranjo invadió la casa. La abuela preparaba remedios con hierbas del monte, unas pócimas que olían muy mal, pero papá se las bebía todas sin quejarse. Pobrecito. Por las noches, escuchábamos su tos resonando por toda la casa. Parecía que iba a vomitar los pulmones. Mamá vivía con el rosario en la mano, rezando en voz baja. San Blas, protege la garganta de mi Antonio, decía. Pero parecía que ni San Blas nos escuchaba en esos días. Una noche, que nunca olvidaré, papá tuvo una fiebre muy alta. Sudaba frío, temblaba como una hoja. Fue entonces cuando mamá decidió llamar al doctor del pueblo. Imagínese, nosotros, que apenas teníamos para comer, teniendo que pagar a un médico. El doctor vino, en una carreta destartalada, bamboleándose por el camino de tierra. Un hombre examinó a mi papá y dictaminó que era neumonía. Recetó medicamentos costosos que tuvimos que comprar a crédito en la farmacia. El aroma penetrante de esas pastillas me provocaba náuseas, pero no sirvió de nada. Papá se fue consumiendo lentamente. Una mañana de domingo, muy temprano, exhaló su último aliento. ¡Ave María! ¡Qué dolor! El llanto de mi mamá
parecía surgir desde lo más profundo de su ser. Nosotros, sus hijos, llorábamos tanto como ella. El entierro se realizó el mismo día, ya que no había manera de conservar el cuerpo. Olía a cera, a tierra mojada mientras bajaban el ataúd. Yo solo pensaba, y ahora, Dios mío, ¿cómo vamos a vivir sin papá? También recuerdo que mis hermanos pequeños, ajenos a la situación, no entendían nada de lo que estaba sucediendo. Estaban jugando a las escondidas. Ojalá pudiera no recordarlo. Pues sí, mi hija. La vida no da tiempo para recuperarse de las pérdidas. Al día siguiente del entierro, todos se preguntaban cómo sería de ahora en adelante. Debíamos una gran cantidad de dinero en la tienda y en la farmacia. Y ahora, sin papá para trabajar en el campo, doña Quiteria, mi abuela materna, vivía con nosotros desde que tengo memoria. Era la madre de mi mamá Carmen, y, después de la muerte de mi papá, tomó las riendas de la familia con mano dura. Mi mamá, pobrecita, andaba como un alma en pena por la casa. El rosario no salía de sus manos, y como era costumbre, vivía murmurando oraciones. Creo que se aferró aún más a la religión, para soportar el dolor. Y yo, ay mi hija, tuve que madurar de la noche a la mañana. Con 13 años a cuestas, me convertí prácticamente en la dueña de la casa. Cuidaba de mis hermanos menores, preparaba la comida, limpiaba todo. Mis manos, que ya estaban callosas por el trabajo en el campo, se volvieron aún más ásperas de tanto restregar la ropa en el lavadero. Lo peor era ver la despensa cada día más vacía. Comíamos una vez al día, y eso, si bien nos iba, frijol negro con harina, se convirtió en un lujo. Los huevos de las 6 gallinas que teníamos se transformaron en nuestra principal fuente de proteína, pero ni siquiera así alcanzaba para todos. Dividíamos cada huevo para intentar alimentar a todas las bocas. Hubo días en que ni siquiera eso teníamos, y solo tomábamos atole de maíz para engañar al hambre. El estómago rugía, pero fingíamos no oír. Era triste ver a los niños más pequeños llorando de hambre, y nosotros, sin tener que darles. Recuerdo una vez que mi hermano menor lloró toda la noche de hambre. Salí a escondidas y fui a recoger unas frutas al monte, guayabas medio verdes. Regresé toda arañada por las espinas, pero al menos el niño dejó de llorar. El campo, sin papá, se fue quedando abandonado. Intentábamos sembrar algo, pero era difícil sin su fuerza. Las plantas se morían. La maleza se apoderaba de todo. Nuestro suelo no era fértil. Era muy triste cada vez que pasaba cerca, y sentía un nudo en la garganta al ver todo aquello que papá cuidaba con tanto cariño, convirtiéndose en ruinas. Al principio, los vecinos incluso intentaron ayudar. Traían una cosita u otra. Compraban los remedios caseros de la abuela. Pero pronto, todos estaban con sus propios problemas. Ya sabe cómo es. Fue en esa época que empecé a escuchar rumores en la casa. La abuela Quiteria conversaba en voz baja con mi mamá, hablando de deudas, de gente que quería quitarnos nuestras tierras. Yo fingía no oír, pero por dentro me moría de miedo. Una noche, encontré a mi mamá llorando a escondidas en la cocina. Ella estaba, mientras contemplaba una fotografía antigua, de esas en blanco y negro, de su boda con papá, Tonho. Ella decía entre sollozos, ¿cómo vamos a vivir sin ti? Fue en ese instante cuando comprendí la magnitud del vacío que papá había dejado. No era solo la añoranza, sino el temor al futuro. Estábamos como una embarcación sin rumbo, sin saber hacia dónde dirigirnos. Mi hija, esta parte de la historia es la que más me duele relatar. ¿Recuerdas ese dicho que reza, después de la tormenta viene la calma? Pues en mi vida fue diferente. Tras la tempestad, que significó la muerte de mi padre, se desató un vendaval que desarraigó mi infancia desde la raíz.
La situación, luego del fallecimiento de papá, se tornaba cada día más sombría. Abuela Quiteria, la madre de mamá, intentaba llevar las riendas con mano firme, como ya te he mencionado, pero ni siquiera ella podía obrar milagros. Las deudas no cesaban de aumentar. A diario, alguien llegaba exigiendo el pago al dueño de la tienda por las compras de meses. El boticario no dejaba de enviar mensajes por los medicamentos que papá había necesitado. El vendedor ambulante aún reclamaba el dinero por aquella tela que mamá había adquirido para confeccionar nuestra ropa. Incluso el dueño del almacén enviaba notas preguntando por los sacos de harina y frijol que papá había pedido prestados durante la sequía. Y, por si fuera poco, estaba el prestamista de la ciudad, aquel que había facilitado dinero a petición de la abuela para el tratamiento de papá, con intereses más elevados que la torre de una iglesia. Recuerdo una noche, mientras me encontraba en la cocina lavando los platos de la cena, si es que se le podía llamar cena a aquel caldo aguado de frijol con harina. Escuché a mamá conversando con la abuela Quiteria en la sala. El coronel Juvencio envió otro mensaje, dijo mamá con voz temblorosa. Dice que se apoderará de nuestras tierras si no saldamos lo que debemos. En aquellos tiempos, mi hija, un coronel era como un rey en estas tierras. Lo que deseaban, lo obtenían. Y el coronel Juvencio era el más poderoso de todos. Poseía más de 1000 cabezas de ganado y 3 haciendas enormes. Una semana después de aquella conversación que escuché, el propio coronel se presentó en nuestra casa. Llegó en un automóvil negro, de esos importados, levantando una polvareda en el camino. Era un hombre alto, robusto. Debía rondar los 50 años. Vestía un traje claro, un sombrero panamá y lucía un bigote bien cuidado. Su perfume, intenso, impregnó todo el ambiente. Yo estaba en el patio tendiendo la ropa, pero podía oír la conversación a través de la ventana abierta. El coronel hablaba con suavidad, como una serpiente antes de atacar. Doña Carmen, le dijo a mamá, vengo a hacerle una propuesta que podría solucionar todos sus problemas. Mi corazón se heló al escuchar la propuesta. El coronel se ofreció a saldar todas nuestras deudas, permitirnos seguir viviendo en estas tierras y, además, entregar una suma de dinero mensual a la familia. A cambio, quería llevarse a mi hermana Deusina para que fuera su esposa. Virgen Santísima, jamás olvidaré aquella escena. Mamá comenzó a llorar al instante. Abuela Quiteria, que permanecía callada en un rincón, se levantó como una leona herida. «Esa niña tiene solo 11 años. ¡Hombre de Dios!», exclamó. El coronel ni se inmutó. Esbozó una sonrisa burlona y dijo, «La miré y me gustó. Así es como debe ser». Mamá y la abuela quedaron atónitas. «¡No!», gritaron al unísono. Abuela Quiteria, con una valentía que nunca antes le había visto, se plantó frente al coronel y le dijo, «Váyase de aquí ahora mismo». El coronel, con cara de pocos amigos, respondió, «Tienen hasta el cambio de luna para cambiar de opinión, o lo perderán todo». Con la mirada fija en la calle, se marchó mascullando que ese orgullo insensato llevaría a esos necios al desastre. Tras su partida, la casa quedó sumida en un silencio denso. Mamá no cesaba de llorar, y la abuela Quiteria, con su andar lento, recorría la casa como un alma en pena, rezongando y rezando. Mis hermanos pequeños no comprendían nada, pero percibían que algo terrible estaba sucediendo. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi existencia. Con el corazón en la mano, expresé, «Iré yo en lugar de Deusina». Todos me miraron con asombro. A mis 14 años, siendo la mayor, consideraba que era mejor que fuera yo, a que ella tuviera que hacerlo. Jamás me perdonaría si termináramos en la indigencia. Mamá rompió a llorar aún más, mientras que la abuela Quiteria
Intentaba disuadirme de mi idea, pero ya lo había decidido. Si alguien debía sacrificarse por la familia, que fuera yo. Una noche, mamá me llamó a su habitación. Se sentó conmigo en la cama, tomó mis manos, y con los ojos enrojecidos de tanto llorar, me dijo: Liala, hija mía, entiendes que no tenemos otra opción. Yo comprendía que sería vendida, como si fuera una cabeza de ganado. La abuela se tragó su orgullo y fue a pie hasta la hacienda del coronel, quien aceptó la propuesta sin siquiera conocerme. Me dieron una semana para prepararme. La abuela Quiteria llenó un atillo con mis ropas, las mejores que tenía, que no eran muchas. Mamá cosió día y noche para hacerme 2 vestidos nuevos. Las vecinas, al enterarse, vinieron a traerme pequeños obsequios: un peine, una cinta para el cabello, un jabón perfumado. En la víspera de mi partida, no pude conciliar el sueño. Me quedé mirando el techo de mi habitación, escuchando el canto de los grillos en el exterior, pensando en la vida que me esperaba. Tenía miedo. Por supuesto que lo tenía, pero también sentía una ingenua curiosidad de niña, imaginando cómo sería vivir en una casa grande, usar vestidos bonitos, tener comida en la mesa todos los días. En el día señalado, el coronel mandó un coche a recogerme. Jamás olvidaré la escena: mamá arrodillada en el patio, siendo sostenida por la abuela Quiteria, mis hermanitos llorando sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Antes de subir al coche, la abuela me tomó del brazo y puso en mi mano un rosario de cuentas negras. «Guárdalo contigo, hija mía», susurró. «En las horas más oscuras, él te protegerá, y jamás lo olvides. No pasará un solo día en que tu madre y yo no oremos por ti». El chofer arrojó mi atillo en el maletero y abrió la puerta del coche para mí. Al sentarme en aquel asiento de cuero, sentí una opresión tan grande en el pecho que pensé que iba a morir. El coche arrancó y yo me quedé mirando por la ventana, viendo a mi familia hacerse cada vez más pequeña, hasta desaparecer en el polvo del camino. Y fue así como fui vendida al coronel Juvencio, cambiada por deudas y promesas. Era el fin de mi infancia y el comienzo de una vida que ni siquiera imaginaba cómo sería. Hija mía, déjame contarte cómo fue llegar a aquella casa grande. Era como si hubiera entrado en otro mundo, ¿sabes? Un mundo que solo había visto en sueños, o en las historias que la maestra contaba en la escuelita. Era tierra que no se acababa jamás. El coche se detuvo frente a un portón de hierro, con elaborados adornos. Cuando se abrió, vi un camino de piedras blancas que conducía hasta la casa. A cada lado había un jardín tan hermoso que parecía una pintura: rosas rojas, jazmines blancos y unas flores coloridas de las que ni siquiera conocía el nombre. La residencia Ave María se alzaba como una imponente casona de 2 pisos, completamente blanca, adornada con ventanas de un azul celeste y un balcón que abrazaba la totalidad de la estructura, evocando los palacios de los cuentos de hadas. Al descender del automóvil, mis extremidades inferiores temblaban con tal intensidad que temí desplomarme. El coronel me recibió en el umbral, con una sonrisa que me provocaba escalofríos, pronunciando: «Bienvenida a tu nuevo hogar, Eulalia». Recuerdo haber pensado: «Creo que le he agradado». Entré con cautela, mis pies pisando el suelo de madera pulida, tan encerado que reflejaba la luz, impregnando el ambiente con un intenso aroma a cera de abeja. Quedé boquiabierta en el recibidor. Los muebles eran de madera oscura, intrincadamente tallados, y las cortinas, confeccionadas con un tejido tan delicado que parecían hechas de nubes. Del techo colgaba una lámpara de cristal que irradiaba un brillo similar al de las estrellas. Fue entonces cuando las vi. Las otras esposas. Eran 9 mujeres, y yo me convertiría en la 10ª.
todas jóvenes y hermosas, ataviadas con vestimentas refinadas, que nunca antes había visto. Lucían broches y adornos en sus cabellos, lo que me causó admiración. El coronel procedió a presentarme a cada una de ellas. 3 compartían el nombre de María, por lo que explicó que las llamaba por nombres de flores, para evitar confusiones. Me observaron con una mezcla de curiosidad y lástima. Más tarde, descubrí que la más joven tenía 16 años, mientras que la mayor, llamada Josefa, tenía 20. Entre ellas, observé a 3 con evidentes vientres abultados, señal de embarazo, cuyos elegantes vestidos apenas disimulaban sus formas redondeadas, mientras asimilaba el impacto de presenciar a tantas esposas jóvenes. Escuché risas y gritos alegres provenientes del jardín trasero. Al mirar por la ventana, me encontré con una escena que me tomó por sorpresa. Niños. Había más de 10, de diversas edades, corriendo y jugando entre las coloridas flores. Los niños, con pantalones cortos y camisas blancas, se perseguían unos a otros, mientras que las niñas, con delicados vestidos de mangas abullonadas, saltaban la cuerda o jugaban con muñecas de una belleza inigualable. Nunca había visto muñecas de ese tipo. Por un instante, la escena pareció casi normal, como si se tratase de una familia común. Sin embargo, entonces noté a una severa institutriz vigilando de cerca a los niños, y la ilusión se desvaneció. Aquellos eran los hijos del coronel, fruto de sus múltiples esposas, viviendo una vida de aparente lujo, pero atrapados en la misma jaula dorada que sus madres. Josefa se acercó a mí. Era una joven muy alta, de cabello negro y ojos verdes, con una voz suave. Me dio la bienvenida. Bienvenida, Eulalia. Te mostraré todo por aquí. El coronel me dio una palmada en la espalda y dijo, ve con ella. Más tarde conversaremos. Mientras Josefa me mostraba la casa, no podía dejar de asombrarme con cada detalle. Cada habitación que visitábamos era más grande y hermosa que la anterior. Llegamos a un comedor con una mesa tan larga que podría albergar a un batallón. La cocina, llamada Virgen María, era del tamaño de mi casa entera, repleta de ollas relucientes, y una estufa que parecía digna de gente adinerada. Fue en ese momento que una niña traviesa y hermosa, que debía tener unos 8 años, se acercó a nosotras, de cabello oscuro y mirada vivaz. Me llamó madre, jalando el vestido de Josefa. Parecía desesperada, como si quisiera comunicar algo urgente. Ya voy, mi bien. Es mejor que te vayas, respondió Josefa con una voz suave, pero era evidente que la presencia de la pequeña le incomodaba. La niña me observó con curiosidad y me dirigió un tímido saludo. Ali, quien estaba en la cocina, dirigió una mirada que denotaba cierta inquietud, aunque instantes después simuló no haber notado nada, y prosiguió con sus labores. Una vez que la joven salió del lugar, Josefa, con un hondo suspiro, comenzó a relatarme su historia, mencionando que llevaba allí más de una década. Imagínate, fue la primera esposa del coronel, y ya tenía 4 hijos con él. Me trajeron a este sitio cuando era apenas una niña. Ni siquiera tenía 11 años cumplidos, me confesó. Mi cumpleaños fue apenas unos cuantos días después de mi llegada. Su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. ¡Qué barbaridad! Sentí una opresión en el estómago. En ese momento, comprendí que tras la fachada de aquella casa hermosa se ocultaba una gran podredumbre. Una niña de 11 años. Dios mío, era precisamente la edad de mi hermana Deusina. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Qué clase de monstruo era ese coronel? ¿Y qué futuro me aguardaba en esa casa, que se asemejaba más al purgatorio? Ave María, protégeme. Allí, frente al pasillo de esa cocina, me encontraba asimilando todo lo que Josefa me contaba.
cuando el aroma de la comida invadió mi olfato. Un olor a especias, que me resultaban desconocidas, hizo que mi estómago rugiera. Hacía tiempo que no comía adecuadamente, pero la sensación de hambre se desvaneció rápidamente cuando Josefa empezó a explicarme las reglas de la casa. Aquí, cada una tiene su día con el coronel, dijo en voz baja. Los demás días, nos dedicamos al cuidado de la casa, el jardín. Hacemos bordados. Al coronel le gusta que todo esté muy limpio y organizado. Si algo no está como a él le gusta. No terminó la frase, pero su mirada lo decía todo. Subimos al segundo piso. El corredor estaba repleto de puertas, cada una correspondiente a la habitación de una esposa. La mía era la última. Cuando Josefa abrió la puerta, pensé que me había llevado al lugar equivocado. Era tan grande, con una cama cubierta con sábanas suaves, un armario enorme, e incluso un tocador con espejo. Tu ropa nueva está ahí, señaló Josefa hacia el armario. Al coronel le gusta que nos vistamos bien. Ven, te ayudaré a arreglarte. Josefa me ayudó a tomar un baño rápido con jabones, que desprendían un aroma a flores que desconocía. Disfruté de la experiencia. Nunca me había bañado con agua caliente de regadera. En mi casa, nos bañábamos con agua fría en una tina y con zacate. Después, me vistió con una camisola de seda, tan fina que sentía que estaba desnuda. Peinó mi cabello e incluso aplicó un poco de polvo en mi rostro para disimular el miedo. Sé obediente, susurró antes de dejarme sola. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme allí mismo. Josefa me acompañó hasta la puerta del cuarto del coronel. Cuando entré, el fuerte olor del perfume del coronel casi me asfixia. Estaba sentado en un sillón grande, observándome de una manera que me causó escalofríos. Ven acá, mi nueva florecita, dijo con esa voz suave que ocultaba tanta maldad. Lo que sucedió después, hija mía. ¡Ay! Ni siquiera sé cómo contarlo. Me duele solo de recordarlo. Yo era una niña inocente. No sabía nada de esas cosas. En mi casa, apenas veíamos una muestra de afecto entre mi padre y mi madre. A lo sumo un beso en la frente con respeto. Pero lo que el coronel hizo, Dios mío, no tuvo ni una pizca de consideración. Mi miedo, mis lágrimas, mis gritos ahogados en la almohada. Nada de eso le importaba. Me sentí como un animal sacrificado. El dolor, la vergüenza, el asco de mí misma. Todo se había fundido en una agonía que parecía no tener fin a los ojos de aquel monstruo. Yo no era una persona, solo una posesión más, como el ganado en el pastizal o los muebles de la casa. Me había comprado y usaría a su antojo. Recuerdo que me dijo, relájate, así dolerá menos. Pero dolió intensamente, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Sentí que perdía algo más que mi inocencia. Era como si una parte de mí hubiera muerto ahí, en esa cama. Después de que terminó, el coronel simplemente se dio la vuelta y se durmió, roncando ruidosamente como un cerdo. Yo me quedé allí, hecha un ovillo, llorando silenciosamente, con miedo de despertarlo. Quería a mi madre, a mi abuela. Quería regresar a mi casita de madera, a mi vida sencilla. Prefería cambiar 1000 pañales sucios antes que estar allí, en ese momento. ¿Sabes, mi niña? A pesar de todo lo que me había sucedido, mi cuerpo aún gritaba sus necesidades. Mi vientre estaba tan vacío que sentía un agujero profundo en el estómago. Pero el miedo, era mayor que cualquier hambre. Me quedé allí, en esa cama dura como una tabla, con miedo incluso de respirar demasiado fuerte y despertar a ese monstruo. Cuando creí que había pasado suficiente tiempo, intenté levantarme sigilosamente, rezando en voz baja para poder salir de allí. Pero fue como si el diablo hubiera escuchado mis plegarias antes que Dios.
y hubiera decidido reírse de mi cara. El coronel abrió los ojos de repente, mirándome con aquella hambre animalesca. ¿A dónde crees que vas, mi florecita? Gruñó, tirándome de nuevo a la cama. Y la pesadilla recomenzó. Fue peor que la primera vez, si es que eso era posible. Parecía querer marcar cada pedacito de mi cuerpo, de mi alma, como propiedad suya. Cuando finalmente terminó, cayó en un sueño profundo, roncando nuevamente. Tan pronto como los primeros rayos de sol comenzaron a entrar por las rendijas de la ventana, salí de aquel cuarto, me metí bajo la ducha y me froté la piel con tanta fuerza que quedó roja, pero no servía de nada. Por más que me frotara, el agua no se llevaba aquella sensación de estar manchada por dentro. Supe en ese momento que ni todo el jabón del mundo iba a conseguir limpiarme de verdad. Me despertaron de golpe unos fuertes golpes en la puerta. Abrí temblando de la cabeza a los pies. Gracias a Dios, era Josefa. Se disculpó. Dijo que solo había golpeado fuerte porque tardé en abrir la puerta y estaba muy preocupada por mí. Dijo también que tenía que ir a desayunar. Fui, muy débil. Estaba muy flaca de hambre y de dolor. Aquella mañana, las otras esposas me miraron diferente. Había pena en sus ojos, pero también comprensión. Todas habían pasado por lo mismo. Josefa me trajo un té de hierbas. «Te ayudará con el dolor», dijo, apretando mi mano levemente. «Mi niña, hay cosas en esta vida que uno preferiría olvidar, pero quedan marcadas en el alma como hierro en brasa. Lo que viví en aquella casa del coronel es una de esas cosas. Fui descubriendo poco a poco la rutina de aquella casa, y era más perturbadora que mis peores pesadillas. Yo era la más nueva allí, tanto en tiempo de residencia como en edad. Era siempre la más requerida por el coronel. Me llamaba su flor más fresca, palabras que me daban asco solo de oír. Cada vez que uno de los empleados venía a buscarme diciendo que el coronel quería verme, sentía mi estómago revolverse, como si hubiera tragado un sapo. El cuarto de él era el sitio que me provocaba horribles sueños. Olía a una extraña mezcla de perfume costoso, sudor rancio, puro habano y licor. Las cortinas, perpetuamente cerradas, sumían el ambiente en una penumbra que amenazaba con devorarte. Y ahí estaba él, sentado en aquel sillón de cuero, observándome con la mirada de un lobo hambriento. Cuando me besaba, el intenso sabor a tabaco se apoderaba de mi boca, un gusto amargo que persistía durante días. Ni siquiera lavarme los dientes una y otra vez lograba eliminarlo. El coronel carecía por completo de bondad en su ser. No le importaba mi miedo, ni mis silenciosas lágrimas, que empapaban la almohada. Para él, yo era simplemente otra posesión que había adquirido. Utilizaba mi cuerpo a su antojo, sin importarle si me lastimaba o no. Pero las noches más terribles, Ave María, eran cuando decidía variar el menú, como decía él con esa sonrisa repugnante. De vez en cuando, el coronel elegía a más de una esposa para hacerle compañía. En esas noches, el terror se duplicaba. Nos ordenaba arreglarnos, ponernos esos vestidos delicados que más insinuaban que cubrían, y luego nos obligaba a beber aguardiente de alambique, de ese fuerte que guardaba en una botella de cristal. Es para calentar la sangre, para que se pongan más animaditas, decía, riéndose de nuestras caras de asco. El aguardiente bajaba quemando, mareaba y revolvía el estómago, pero teníamos que beberlo, o el castigo sería peor. Vi a más de una muchacha ser azotada con el cinturón, por negarse a beber o por vomitar después. Recuerdo una noche en que me llamó junto con Josefa. Ella ya llevaba más tiempo ahí. Conocía cómo funcionaban las cosas. Me miró con una mezcla de lástima y resignación, mientras bebíamos el aguardiente que el coronel servía. «Ahora, mis muñecas, vamos a divertirnos», dijo.
con los ojos brillando, de una manera que me helaba el alma. Nos obligaba a hacernos cosas, la una a la otra, cosas que ni siquiera sabía que existían, y él se quedaba ahí mirando, riendo, dando órdenes. Era como si fuéramos marionetas en sus manos, sin voluntad propia. Lo peor era después, la vergüenza, el asco de una misma, la culpa, aun sabiendo que no tenía elección, que todo era forzado bajo la amenaza del coronel, de ordenar a sus secuaces que fueran a matar a nuestras familias. Josefa me abrazó después, llorando bajito. Un día esto se acaba, niña, susurró, pero vi en sus ojos que ni ella misma lo creía. A la mañana siguiente, era difícil mirarnos a la cara. Todas ahí ya habían pasado por eso. Era como si existiera un acuerdo silencioso entre nosotras, de consolarnos sin decir nada. Y no era solo eso. Al coronel le gustaba humillarnos de otras maneras también. A veces nos hacía andar desnudas por la casa frente a los empleados. Otras veces nos obligaba a servirle a él y a sus amigos durante las fiestas, usando ropas que más parecían trapos, de tan cortas y escotadas. Era una vergüenza inmensa. Mi hija, nos sentíamos menos que gente. El coronel adoraba exhibirnos ante los demás, como si fuéramos trofeos. En las fiestas, se jactaba ante sus amigos coroneles. Miren nomás qué bellezuras tengo aquí, decía, pasándonos la mano encima, como si fuéramos caballos de raza. Pero una cosa no permitía. Nadie podía tocarnos. Era como si fuéramos objetos demasiado caros para que otros los tocaran. ¿Sabe? Solo él podía usar. Te debes estar preguntando. Y la idea de que las criaturas estuvieran en medio de todo eso, debe ser una patraña de esa vieja embustera. Pues sí, hija, los niños eran otro calvario para nosotros. El coronel no toleraba ver ni oír a ningún niño en la casa. Decía que interrumpían sus negocios y placeres. Así que ordenó construir una zona aislada, bastante alejada de la residencia principal. Era como un mundo aparte. Ahí se quedaban todos los niños, desde los bebés hasta los más grandecitos. Las jóvenes embarazadas también permanecían ahí. 3 señoras se encargaban de cuidarlos. Eran mujeres de confianza del coronel, escogidas minuciosamente, y no dejaban pasar nada. A los niños se les prohibía salir de ahí y andar por la propiedad después de las 8 de la noche. El coronel decía que no quería chiquillería rondando por la casa cuando recibía visitas. Era desgarrador ver que las madres solo podían ver a sus hijos en horarios establecidos, siempre bajo vigilancia. Alguna madre intentó saltarse esa regla, intentando escaparse por la noche para ver a su hijo. Pero cuando el coronel lo descubrió, válgame Dios, el castigo fue tan severo que nadie más se atrevió a intentarlo. La pobre mujer quedó postrada en cama durante días, toda magullada. Así era la vida en esa casa. Un infierno para los adultos y un futuro incierto para los niños. Todo controlado por la voluntad de ese demonio, con forma de hombre que se creía dueño, no solo de las tierras, sino también de las vidas de todos los que allí habitaban. El coronel Juvencio no era un hombre común y corriente, no. Provenía de un linaje de coroneles que se extendía por generaciones. Su abuelo ya mandaba a su antojo en esas tierras desde los tiempos del imperio, y su padre no hizo más que acrecentar el poder de la familia. Juvencio creció creyendo que el mundo era suyo por derecho, que las personas eran como ganado, propiedad para ser utilizada y desechada según su voluntad. Era un hombre alto, fuerte, siempre vestido con un impecable traje blanco y sombrero panamá. Sus ojos eran fríos como los de una serpiente, y su sonrisa provocaba escalofríos. Rondaba los 60 años, pero poseía la fuerza de un toro. En la región
Se decía que tenía un pacto con el diablo. De tan cruel que era, el coronel Juvencio no conocía límites. Para él, la ley era lo que él dictaba. Compraba jueces, sobornaba delegados, y quien osara desafiar su voluntad, simplemente desaparecía. La gente murmuraba sobre cuerpos enterrados en sus haciendas, pero nadie se atrevía a investigar. Trataba a las mujeres y a los niños de la casa como si fueran juguetes vivientes. Los usaba, abusaba de ellos y los desechaba cuando se cansaba. A las esposas más viejas que ya no le agradaban tanto, las mandaba a una casa apartada, lejos de su vista. Era como si dejaran de existir. Esas eran las esposas que estuvieron antes, incluso antes de Josefa. Qué suerte la de ellas. Lo peor es que, de cara al público, se hacía pasar por un hombre religioso y caritativo. Iba a misa todos los domingos, hacía donaciones a la iglesia, daba limosnas a los pobres, frente a todo el mundo. Pero nosotros sabíamos la verdad. Se decía que el cura era igual que él, un demonio disfrazado. Detrás de esa fachada de hombre bueno, se escondía un monstruo que se deleitaba con el sufrimiento ajeno. Y no solo en nuestra casa hacía eso. Tenía otras haciendas, otros lugares donde mantenía a mujeres y niños. Era como si hubiera construido un reino particular de horror, esparcido por toda la región. Aquel hombre era la personificación del mal. Y nosotros, pobres de nosotros, estábamos atrapados en sus garras, viviendo cada día con miedo de lo que pudiera hacer. Con el transcurso del tiempo, un vacío se apoderaba de mí, como si una parte de mi ser se extinguiera día tras día. Observaba el mismo fenómeno en las demás. Algunas, como Josefa, parecían haber aceptado su destino, mientras que otras se aferraban a los hijos que tenían, buscando en ellos su único consuelo. A veces, mi mente divagaba hacia mi familia, hacia mi hermana pequeña, Deusina, a quien había salvado de este terrible destino. Me cuestionaba si había tomado la decisión correcta al ofrecerme en su lugar. ¿Estaría ella sufriendo esto si yo no me hubiera interpuesto? Habría sido preferible que ambas hubiéramos sido echadas a la calle. Hasta el día de hoy, mi hija. Ignoro la respuesta. Cada jornada en esa casa era una batalla constante para no perder la cordura, hasta que, un día, todo cambió para mí. Al principio, ni siquiera lo noté. Estaba tan habituada al sufrimiento que había dejado de prestar atención a mi propio cuerpo. Fueron las otras muchachas quienes comenzaron a sospechar. Josefa, quien ya había pasado por esa situación varias veces, fue la primera en darse cuenta. Un día me llamó aparte mientras estábamos solas en la cocina. «Estás diferente, muchacha. Estás comiendo más, ¿verdad? Y te sientes mal por las mañanas». Al principio, me sentí confundida, pero luego caí en cuenta. Mi menstruación no aparecía desde hacía casi 2 meses. Ave María, ¿será posible? Estaré embarazada. El miedo me invadió de tal manera que casi me desmayo allí mismo. Embarazada del coronel. Un hijo de ese monstruo creciendo dentro de mí. ¿Cómo iba a soportarlo? Pero Teresa, quien ya estaba embarazada por 3ª vez, me tranquilizó. «Calma, muchacha», me dijo abrazándome. «No es el fin del mundo. De hecho, podría ser tu salvación por un tiempo». Ella fue quien me enseñó el truco. Cuando el coronel te llame, finge que te sientes mal. No le gustan las mujeres embarazadas, con náuseas cerca. Te mandará directamente a la casa con los otros niños. Y así fue como anuncié mi embarazo. Una noche, el coronel me llamó y fingí un malestar tan intenso que casi me lo creí yo misma. El coronel hizo una mueca de asco y me mandó a irme. «Vete a la casa de los niños», gruñó. «No quiero mujeres enfermas cerca de mí». De repente, tenía una protección. Las esposas embarazadas eran las únicas que se salvaban de esas noches horribles. Era como si el coronel
tuviera un mínimo de consideración por los hijos que iban a nacer. O quizás simplemente no le gustaban las mujeres embarazadas. Así fue como terminé en la casa de los niños. Y, hija mía, qué sorpresa me llevé. Esa casa era un mundo completamente diferente a lo que imaginaba. Era grande, hermosa y llena de vida. Las paredes estaban pintadas de colores alegres. Había juguetes esparcidos por todas partes, y el sonido de risas infantiles llenaba el aire. Allí vivían los 16 hijos del coronel. 16. Apenas podía creerlo. Había niños de todas las edades, incluyendo varios bebés. Y no era la única embarazada. Teresa y María también lo estaban. María, pobrecita, estaba a punto de dar a luz, con una barriga tan grande que apenas podía caminar. 4 señoras se encargaban de todo allí. Confieso que tenía una idea muy equivocada de ellas antes. Pensaba que eran unas mujeres malvadas, rigurosas y sin corazón, pero la verdad era muy diferente. Pronto descubrí que trabajaban allí por miedo y necesidad. El coronel amenazaba a sus familias, así que no tenían otra opción que obedecer. Doña Lourdes era mi favorita, una señora de cabello, con su cabello canoso y una mirada amable. Ella siempre tenía palabras de aliento para nosotras. Una vez, cuando estábamos a solas, me confesó que sentía un profundo aborrecimiento por el coronel. Si pudiera, me dijo, sacaría a todos los niños de ese lugar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al decirlo. Añadió que cuando él o sus secuaces estaban cerca, debía mostrar una cara dura y regañar a los niños, intentando aparentar ser severa. Durante el día, yo ayudaba a cuidar a los pequeños. Y para mi sorpresa, ¡qué encanto de niños! Todos eran adorables, saludables, rebosantes de energía y curiosidad. No paraban de correr, volar, reír. Sin embargo, había 2 cosas que me destrozaban el corazón en aquella casa de los niños. La primera era observar cómo el embarazo nos afectaba de manera diferente a cada una. Teresa, la pobre, constantemente me contaba que le gustaba estar embarazada, no por el embarazo en sí, sino porque era la única forma de pasar más tiempo con sus otros 2 hijos. Es el único momento en que puedo ser madre de verdad, decía, acariciando su vientre mientras observaba a los niños jugar. En cambio, María y yo nos sentíamos tristes por otra razón. Sabíamos que solo permaneceríamos allí hasta que el bebé dejara de amamantar. Después de eso, tendríamos que regresar a la casa grande y programar un día a la semana para visitar a los niños. Y eso, si bien nos iba, lo peor era el sistema de visitas que el coronel había establecido. Permitía que solo una de nosotras visitara a los niños por día, y únicamente una vez por semana. Dado que éramos 10 mujeres en la casa, esto significaba que cada una de nosotras solo podía ver a nuestros hijos una vez cada 2 semanas, en el mejor de los casos. Pero ni siquiera era siempre así de frecuente. A veces, por capricho del coronel, o porque alguna de nosotras estaba castigada, las visitas se cancelaban. Yo, embarazada por primera vez, observaba todo esto con el corazón oprimido, consciente de que ese también sería mi futuro. Veía la desesperación en los ojos de las otras madres, contando los días hasta la próxima visita. Josefa me contó una vez que pasó casi un mes sin poder ver a sus hijos. Un mes entero. Cuando finalmente llegó el día, apenas pudo conciliar el sueño de la ansiedad la noche anterior. Y lo más triste era ver cómo ese tiempo separados afectaba a los niños más pequeños. Teresa me dijo que una vez, después de semanas sin ver a su hijo menor, el niño lloró en sus brazos, pidiendo volver a los brazos de doña Lourdes. Me contó que sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. A veces, los niños se escapaban y lograban ver a sus madres en la casa grande.
Era rápido y a escondidas. Por supuesto, al presenciar todo esto, sentía temor por lo que me esperaba después de que naciera mi bebé. Este sistema cruel nos hacía vivir en una angustia constante. Te dije que había dos cosas tristes allí, ¿verdad? Ahora te contaré la otra cosa triste, hija mía. Era ver cómo el coronel trataba a esos niños, o mejor dicho, cómo no los trataba. Los niños inocentes vivían preguntando por su padre. ¿Dónde está papá? Preguntaban con esos ojitos llenos de esperanza. ¿Cuándo vendrá papá a vernos? No sabíamos qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño que su propio padre no quería saber nada de ellos? Bueno, doña Ernestina, que era la más anciana de la casa, y ya llevaba allí más de 30 años, nos contó una vez en voz baja, como quien revela un secreto. Era un secreto peligroso que el coronel guardaba celosamente. Para él, solo los hijos mayores de sus dos matrimonios previos eran considerados verdaderos descendientes. Sí, ella confirmó. A esos los trata como gente. Los visita esporádicamente. Los envía a estudiar a colegios costosos en la capital. Los prepara para heredar sus tierras. Sus ojos se humedecieron al continuar. Pero estos niños de aquí, para él, no son más que números, simples peones en su juego. Según nos contó, el coronel realizaba visitas fugaces a la casa de los niños. Llegaba con toda la pompa y circunstancia. Repartía juguetes caros. Se tomaba fotografías para mostrar a sus amistades lo dedicado que era como padre. Sin embargo, se notaba a leguas que aquellos gestos carecían de autenticidad, que eran pura fachada para mantener las apariencias. No tiene ni una pizca de sentimiento por esos niños y niñas, susurró doña Ernestina, observando cautelosamente a su alrededor, para asegurarse de que nadie más escuchara. Para él, son solo una manera de impresionar a los otros coroneles, de demostrar su poderío. Miren cuántos hijos tengo, como si fueran cabezas de ganado. Lo más desgarrador era presenciar la ilusión en los ojos de los pequeños. Cuando el coronel aparecía, corrían hacia él en busca de un poco de atención, de afecto paternal, pero él apenas les prestaba atención. Acariciaba la cabeza de uno o dos, sin siquiera recordar sus nombres, y acto seguido se marchaba, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y sueños destrozados. Era desgarrador ver a esos niños crecer en esas condiciones, sabiendo en el fondo de sus corazones que su propio padre no se preocupaba por ellos. Imagino que te habrás preguntado por qué no escapaba. Continuó. Bueno, mi niña, no era por falta de ganas. La verdad es que aquella hacienda era como una prisión, solo que sin muros visibles. Por todas partes había capataces, hombres de rostro adusto y mirada amenazante. Vigilaban las entradas y salidas de la hacienda día y noche. No se les escapaba ni una hormiga. Para que te hagas una idea de lo estricta que era la seguridad, el propio coronel no salía solo a ninguna parte. Además de ir siempre armado, se aseguraba de mostrar su revólver en la cintura, para que viéramos que no estaba jugando. Tenía dos capataces, que eran como su sombra. Los seguían a todas partes, siempre alerta, listos para cualquier cosa. Y no era solo eso, añadió. El coronel tenía un sistema cruel para mantenernos a raya. Cada vez que alguien se rebelaba, en ese momento, Carmen apareció, temblando como una hoja, con el rostro marcado por los golpes. El coronel la sujetaba del cabello, exhibiéndola como si fuera un trofeo de caza, con esa sonrisa repugnante que lo caracterizaba. He querido mandar a mis hombres a dar una pequeña visita a los padres de Carmen, anunció, para que todos lo oyeran, solo para recordarles lo importante que es que ella se quede aquí con nosotros. En ese instante, sentí que mi corazón se hacía pedazos.
Yo apreciaba mucho a Carmen, ¿sabes? Habíamos forjado una amistad especial. Quizás debido a una coincidencia curiosa que descubrimos conversando. Fíjate, Carmen tenía el mismo nombre que mi madre. Y lo más curioso de todo es que ella siempre me decía que yo llevaba el nombre de su madre, doña Eulalia. Era demasiada coincidencia, ¿no crees? A veces nos poníamos a imaginar cómo sería si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Lejos de aquel infierno, habríamos sido amigas. Se conocerían nuestras madres. Era un juego tonto que hacíamos para intentar olvidar, aunque fuera por un instante, la cruel realidad en la que vivíamos. Ver a Carmen estar en esa situación, humillada frente a todos, consciente de que mi familia había sido amenazada, representó uno de los momentos más duros que experimenté ese día. Sentí que una parte de mi esperanza se extinguía. Si ni siquiera Carmen, que era tan valiente, había logrado escapar, ¿qué oportunidad tendríamos nosotros? Al día siguiente, el secuaz del coronel trajo un pañuelo marrón manchado de sangre. Carmen lo identificó como perteneciente a su madre, algo sumamente doloroso. Después de ese día, Carmen nunca volvió a ser la misma. El brillo en sus ojos se desvaneció, como si le hubieran arrebatado su alma. Y yo, por mi parte, aprendí de la peor manera posible que anhelar la libertad en esa hacienda podía tener un costo muy alto, no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos amaban afuera. A veces llevábamos a los niños a jugar cerca de la casa grande, y yo aprovechaba esas oportunidades para intercambiar algunas palabras rápidas con otras muchachas. Pero nada había cambiado por allá. El infierno persistía. Mientras tanto, nosotras vivíamos en esa burbuja de protección que llevábamos en nuestro vientre. Un día, Josefa vino a buscarnos a Teresa, a María y a mí, para decirnos que estaba por llegar una muchacha nueva. El corazón se me oprimió al instante. Una chica más, para que el coronel la maltratara. Nos arreglamos todas y fuimos a esperarla. Algo que noté fue que Josefa se mostraba un tanto inquieta. No quiso conversar mucho conmigo, como solía hacerlo. Supuse que se debía a la decepción de que llegara otra joven. Mientras esperábamos, no podía dejar de pensar en cómo sería esa muchacha. Estaría consciente de en qué se estaba metiendo. Habría hecho lo mismo que yo, ofreciéndose en lugar de algún familiar. La espera parecía interminable. Permanecimos allí, sentadas en la sala de la casa grande, sin decir palabra. Solo el sonido de nuestros suspiros rompía el silencio. Podía percibir el miedo en los ojos de las demás, el temor de recordar su propia llegada, el miedo por lo que esa pobre chica iba a padecer. Finalmente, escuchamos el ruido de un automóvil acercándose. El corazón se me aceleró. La puerta se abrió y allí estaba ella. ¡Dios mío, mi hija! Al ver de quién se trataba, sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Era Deusina, mi hermana pequeña, aquella niña que había dejado en casa hacía casi un año. Ahora estaba allí, parada en la puerta, con los ojos muy abiertos por el miedo. Deusina había crecido, pero aún era una niña. Tenía 12 años, y ya estaba allí, en ese infierno. Me vio y corrió a abrazarme. ¡Eula! Gritó, lanzándose a mis brazos. La abracé con fuerza, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Totalmente impactada, el coronel entró justo detrás de ella, con esa sonrisa repugnante en el rostro. «Sorpresa, Eula», dijo. «Creí que te gustaría tener a tu hermanita cerca». En ese instante, todo el miedo que sentía por él se transformó en una furia ciega. Sin pensarlo 2 veces, solté a Deusina y le di una bofetada con todas mis fuerzas en la cara. «¡Monstruo!», le grité. «Deja a mi hermana en paz». La sonrisa se desvaneció de su rostro.
Sus ojos se volvieron fríos como los de una serpiente a punto de atacar. Con un movimiento rápido, me propinó una bofetada tan fuerte que vi estrellas. Sentí el sabor de la sangre en mi boca, y luego, la oscuridad. Cuando desperté, estaba en la casa de los niños, acostada en una cama. Doña Jusara estaba a mi lado, pasándome un paño húmedo por la frente. Tranquila niña, susurró cuando intenté levantarme. Necesitas descansar. Piensa en el bebé. Mi cabeza palpitaba con fuerza y mi rostro me dolía tanto que apenas podía hablar, pero solo podía pensar en Deusina, mi hermana. Murmuré su nombre. Doña Jusara respondió con tristeza en su voz. Ella está en la casa grande. No podemos hacer nada ahora. Primero debes recuperarte. Cerré los ojos y lloré, sintiéndome más impotente de lo que jamás me había sentido. Había intentado proteger a mi hermana y había fallado. Ahora ella estaba en las garras de ese monstruo, y ni siquiera podía estar cerca de ella. En los días siguientes, viví en una agonía sin fin. No podía salir de la casa de los niños, debido a mi embarazo, y no tenía noticias de Deusina. Me puse tan nerviosa que tenía cólicos muy fuertes. No podía levantarme bien. Tenía tanto miedo de perder al bebé. Tuve mucho sangrado. Imaginaba lo que ella estaría pasando, lo que el coronel le estaría haciendo. Cada minuto era una tortura. Tenía ganas de matar a ese maldito con mis propias manos. Finalmente, después de casi una semana, pude ver a mi hermana. Ella vino a visitar la casa de los niños, acompañada por Adelaide. Era el día de ella para ver a su hija. Cuando la vi, mi corazón se estrujó. Deusina parecía haber envejecido años en pocos días. Sus ojos, antes tan vivos y brillantes, ahora estaban opacos y sin vida. Deusina, llamé bajito, acercándome a ella. Ella me miró e intentó sonreír, pero era una sonrisa triste, rota. Hola, Eulalia, respondió, su voz casi un susurro. Nos abrazamos y sentí que temblaba en mis brazos. Podía sentir su corazón latiendo tan rápido. Lo siento, dije llorando. Intenté protegerte. Te juro que lo intenté. Deusina se alejó un poco y me miró a los ojos. No es culpa tuya, Eulalia, dijo. Mamá y la abuela intentaron esconderme, pero el coronel mandó a sus secuaces. Amenazaron con matar a todo el mundo si yo no iba. Me sentí horrorizada. ¿Y cómo están mamá, la abuela, los niños? Pregunté, temiendo la respuesta. Mamá está destrozada, no para de llorar, respondió Deusina con la voz embargada. La abuela Quiteria intentó defenderme. El secuaz la empujó con tanta fuerza que se cayó y se rompió el brazo. Aún así, ella todavía intentó sujetarme, gritando que yo era solo una niña, que el coronel no tenía palabra. Sentí una rabia tan grande que pensé que iba a explotar. Ese monstruo había destruido a mi familia. Primero me llevó a mí. Ahora había arrastrado a mi hermanita al mismo infierno que yo vivía. Deusina, dije, sosteniendo sus manos, voy a encontrar una manera de sacarnos de aquí. No sé cómo ni cuándo, pero juro que voy a sacarnos. Deusina se inclinó cerca de mí, bajando la voz hasta casi un susurro. Eulalia, la abuela Quiteria no se ha rendido con nosotras. Ella tiene un plan. Sentí que mi corazón daba un vuelco. ¿Un plan? ¿Qué plan? La abuela era tan astuta. Qué orgullo sentía por ella. Ella está juntando pruebas contra el coronel Juvencio, dijo Deusina, sus ojos brillando. ¿Sabes? El hijo mayor de él, que estudia en la capital, parece que está metido en negocios sucios, haciendo deudas grandes. Pero eso ni siquiera es lo peor. Me quedé boquiabierta. ¿Cómo había descubierto la abuela eso? ¿Recuerdas a ese pequeño que trabajaba para el coronel? Lo mandaron lejos y volvió a nuestro poblado. Le contó todo a la abuela, explicó Deusina. Y hay más. Sé pequeño
Dijo que desde el tiempo del padre del coronel Juvencio, ellos han estado tomando tierras de otros a la fuerza. Incluso hay una hacienda grande que ni siquiera es de él de verdad. Apenas podía creerlo. Pero ¿cómo iba a ayudarnos eso? Mi abuela cuenta que el coronel está perdiendo respaldo en la capital. Al nuevo gobernador no le agrada. Y ahora, con todos esos rumores de robo de tierras y cobros excesivos a los arrendatarios, muchas personas importantes lo están vigilando. Mi abuela está divulgando esos relatos, haciendo que la gente hable, e incluso encontró la manera de enviar una misiva al periódico de la capital. Ella piensa que si el coronel pierde dinero y apoyo político, no podrá mantener su poder aquí. Mi abuela era realmente formidable. Pero Deusina, esto es muy peligroso. Si el coronel se entera, mi abuela lo sabe, pero dice que es nuestra única oportunidad. Y no es solo eso. Una gran fábrica está por establecerse en el pueblo vecino. Mucha gente se está yendo a trabajar allá. Mi abuela dice que esto cambiará todo por aquí, que el coronel ya no podrá mandar y deshacer como antes. Ahí estaba yo. Deusina me apretó la mano. Mi abuela mandó decir que estemos atentas. Si las cosas comienzan a salir mal para el coronel, será nuestra oportunidad de escapar. Tenemos que estar preparadas. Abracé a mi hermana, sintiendo miedo y esperanza. No sabía lo que iba a suceder, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez solo nosotras podríamos tener una oportunidad de salir de ese infierno. Está bien, Deusina, susurré. Estaremos atentas. Y que Dios proteja a la abuela Quiteria. Esa noche, acostada en la cama, no podía dormir. Mi cabeza daba vueltas con todo lo que Deusina me había contado. De repente, tuve una idea. Al día siguiente, tan pronto como amaneció, fui a buscar a doña Lourdes. Ella siempre ha sido buena conmigo. Pensé que podía confiar en ella. La llamé a un lado y le conté todo lo que sabía. Le hablé del plan de la abuela Quiteria, de las pruebas contra el coronel, de cómo las cosas podían cambiar. Doña Lourdes escuchó todo con los ojos muy abiertos, sin decir una palabra. Cuando terminé, se quedó callada por un momento, como si estuviera asimilando todo. Después, con los ojos llorosos, tomó mis manos y dijo: «Mi niña, no sabes lo mucho que significa saber que hay gente allá afuera luchando por nosotros. Esto me da una esperanza que no sentía desde hace años». Fue entonces cuando doña Lourdes tuvo una idea. Era arriesgada, pero podía ser nuestra única oportunidad. Ella dijo que era muy amiga de las otras señoras que cuidaban la casa de los niños y que podía confiar en ellas. Sugirió que les contáramos a ellas también, para formar una red de información entre nosotras. Al principio, tuve miedo. ¿Y si alguien le contaba al coronel? Pero doña Lourdes me aseguró que esas mujeres odiaban al coronel tanto como nosotras. Solo se quedaban allí porque él amenazaba a sus familias. Poco a poco, fuimos contándoles a todas las esposas del coronel que venían a visitar a sus hijos. Era siempre un susurro aquí, una conversación escondida allá. Teníamos que tener mucho cuidado para que nadie de afuera sospechara. Ver la esperanza en los ojos de aquellas mujeres era algo que nunca olvidaré. Algunas lloraban de alegría, solo de saber que había alguien luchando por ellas allá afuera. Otras tenían miedo, pero aún así querían ayudar. La abuela Quiteria se estaba convirtiendo en una heroína sin siquiera saberlo. El plan era simple. Íbamos pasando las informaciones unas a otras. Cualquier novedad sobre el coronel, cualquier cambio que notásemos, todo era compartido. Las tres señoras que trabajaban en la casa de los niños tenían 2 días libres al mes. Podían ir a sus casas a ver a sus familias y se ausentaban 2 días. Fue ahí que, otra idea que tuve, fue darle mi dirección a doña Lourdes y solicitarle
que en su siguiente día libre buscara a mi abuela. Doña Lourdes al principio sintió temor y preguntó qué pasaría si la descubrían. Sin embargo, le supliqué, diciéndole que era la única manera de que mi familia supiera cómo Deusina y yo estábamos. Finalmente accedió. Durante los días siguientes, apenas podía controlar mi inquietud. Anhelaba el regreso de doña Lourdes, de su día de descanso. Mi corazón se aceleraba, esperando noticias, hasta que finalmente apareció, y en cuanto tuvo la oportunidad, me llamó a un lado. Eulalia, dijo con una sonrisa en el rostro. Fui hacia ella. Hablé con tu abuela. Sentí que mis rodillas flaqueaban. ¿Y cómo está? ¿Mi madre? ¿Los demás? Doña Lourdes tomó mis manos, sus ojos brillando de emoción. Están todos bien, mi niña. Tu abuela es una mujer impresionante, ¿sabes? Cuando le conté que estábamos al tanto de todo lo que estaba haciendo, pensé que se asustaría, pero no fue así. Se alegró de saber que nos habíamos unido. Dijo que lucharía hasta el último aliento para sacarte a ti y a tu hermana de ahí. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mi niña, no tuve el valor de contarte, ya sabes, sobre lo que el coronel hace aquí contigo y con las otras esposas. Pensé que ese asunto te correspondía a ti, que tú decidirías si quieres que ellas lo sepan o no. Sentí un nudo en la garganta, pero entendí. Algunas cosas eran demasiado difíciles de contar, al menos por el momento. Doña Lourdes continuó, con la voz más baja ahora. Pero sí le conté que estás embarazada y que el coronel tiene 11 esposas aquí en la hacienda. ¡Ave María! Tu madre y tu abuela se enfurecieron. Pensé que iban a tomar el primer caballo y venir aquí a matarlo con sus propias manos. Y hay más. Eulalia, tu abuela me contó que no pasará más de un mes para que el coronel caiga. No pudo darme detalles. Dijo que era peligroso, pero nos dijo que tuviéramos paciencia, que la libertad está llegando. Sentí mi corazón latir con fuerza. Un mes. Tanto tiempo y tan poco a la vez. Ahora, doña Lourdes, pregunté con la voz temblorosa, ¿qué hacemos ahora? Mi niña, respondió con una mirada determinada. Esperamos y nos preparamos, porque cuando llegue el momento, tenemos que estar listas para huir de aquí lo más rápido posible. Doña Lourdes tenía tantas novedades. Yo estaba muy ansiosa por saberlo todo. Ella siguió diciendo, Eulalia, mi marido, Juan. Él dijo que también va a ayudar. Y mis 2 hijos mayores, Pedro y Antonio. Ellos también están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Entonces, sacó de su bolsillo un rosario pequeño de cuentas azules. Lo reconocí al instante. Era el rosario que mi madre usaba todos los días para rezar. Extendió la mano y dijo, Cuando me calme, tu abuela te manda esto para que tengas fuerza. Doña Lourdes explicó. Dijo que todas las noches, a las 9 en punto, estará rezando este mismo rosario. Y es para que tú reces junto con ella, aunque sea desde lejos. Sostuve aquel rosario contra mi pecho, como si fuera el tesoro más valioso del mundo, y lo era. Un pedacito de mi familia, un recordatorio de que Deusina, yo, e incluso el bebé que llevaba en mi vientre, no estábamos solas. Comencé a llorar allí mismo. Era un llanto de alivio, añoranza y esperanza. Doña Lourdes me abrazó fuerte y me permitió llorar apoyada en su hombro. Gracias, doña Lourdes, le susurré, abrazándola con fuerza. Gracias por todo. Esa noche, a las 9 en punto, recé mi rosario con una devoción nunca antes sentida. No era simplemente una oración, sino un agradecimiento profundo y una promesa solemne. Prometí que, sin importar lo que sucediera, no me rendiría por todas nosotras, las que estábamos atrapadas en ese infierno. Lucharé hasta el final. El tiempo transcurría
y nuestra red de información se expandía cada vez más. Sabíamos todo lo que ocurría en la hacienda. Cuando el coronel salía, cuándo regresaba, quiénes venían de visita. Fue así como nos enteramos de que el hijo mayor del coronel se había metido en serios problemas en la capital. Aparentemente, había contraído grandes deudas de juego y ahora le debía dinero a gente peligrosa. También supimos que uno de los capataces más antiguos de la hacienda había sido arrestado en la ciudad. Lo habían atrapado intentando sobornar a un juez. Todo para evitar que el hijo del patrón fuera a prisión. El coronel tuvo que desembolsar una fortuna para silenciar el asunto. Los días que siguieron estuvieron cargados de una tensión palpable. El coronel andaba como una bestia acorralada, gritando a todo el mundo por la menor provocación. Los demás capataces estaban constantemente alerta, vigilando cada rincón de la hacienda, como si esperaran un ataque inminente. Sentíamos en el ambiente que las cosas estaban cambiando. Era como si una tormenta se estuviera gestando, lista para descargar su furia sobre nosotras. Todos caminaban con pies de plomo, temiendo ser el próximo blanco de la ira de aquel maldito. Sin embargo, cada noticia de esas era como un rayo de esperanza para nosotras. Veíamos que el poder del coronel comenzaba a resquebrajarse. Ya no era esa fortaleza inexpugnable que habíamos creído. Aún puedo ver a doña Lourdes, pálida como la cera, temblando de pies a cabeza cuando me llamó. Su voz era un susurro entrecortado. Lalia, ha ocurrido una tragedia en la casa grande. Les adelanto que aquel demonio del coronel Juvencio dejó una estela de sangre y lágrimas por donde pasó, antes de que la justicia finalmente lo alcanzara. Él me arrebató a alguien muy preciado. Fue una pérdida que cavó un agujero tan profundo en mi alma que hasta el día de hoy no me he recuperado. Les pido por favor que no se vayan sin dejar su me gusta. Su apoyo es muy importante para nosotros. Consulten nuestro libro de 100 recetas de tés de las abuelas para diversos males. El enlace está en el primer comentario fijado. Si tienen interés, entren para conocer nuestro valioso trabajo. Son recetas que han pasado de generación en generación, cada una con su historia. Los espero en la parte 2. Que estén bien.